Dictamen. Definición. Un dictamen es un juicio desarrollado o comunicado respecto a alguna cuestión. El término no tiene una utilización demasiado frecuente en el lenguaje cotidiano, sino que está más asociado al ámbito judicial o legislativo. El dictamen, por lo tanto, puede ser una sentencia de carácter judicial que pronuncia un tribunal o un juez. De este modo, se da por finalizado una causa o un litigio. Lo que hace el dictamen es reconocer el derecho de alguno de los intervinientes en el proceso, estableciendo la obligación a la otra parte de aceptar la resolución y respetarla. El dictamen, como opinión del auditor sobre los estados financieros de una entidad económica, es por tanto un juicio, una apreciación que obtiene luego de aplicar las pruebas necesarias al caso concreto, conforme a técnicas y procedimientos de auditoría. Esto le permite orientar su opinión sobre la situación financiera de una empresa, así como los resultados de sus operaciones por un periodo definido. El contador acompaña su dictamen de un informe sobre la situación fiscal del contribuyente, en el cual, bajo protesta de decir verdad, consigna los datos que señala el reglamento del Código Fiscal de la Federación. En caso de detectar deficiencias u omisiones, debe asegurarse que el contribuyente cumpla con todas sus obligaciones pendientes para que su situación fiscal quede enteramente regularizada. El dictamen del contador público es un documento donde se consignan ciertos hechos a los cuales la ley les concede la presunción de certeza, esto es, presume que son veraces, aunque estas presunciones no son absolutas, pues señala con claridad que los hechos contenidos en el dictamen están sujetos a prueba en contrario. Clasificación del dictamen. Tipos de dictamen de auditoría. A su vez, si se analiza el concepto en términos financieros, puede hacer referencia a la opinión o el juicio que un auditor hace al realizar una auditoría externa. Dicha opinión puede ser de 4 tipos diferentes. Dictamen sin salvedades. Se da cuando el resultado del balance general, los estados de cambio y de resultado son considerados correctos o razonables por parte del auditor, es decir, que cumplen con lo establecido en los principios de contabilidad. Dictamen con salvedades. Al terminar su labor, el auditor descubre que si bien los balances han devuelto un resultado razonable, pero existen algunos hilos que desvelan una posible pérdida o salvedad en las acciones realizadas por la empresa. Formulación y procedimientos. Para que se cumplan las presunciones de certeza, deben satisfacerse ciertos requisitos, como los que se refieren a la persona del auditor o el relativo a la elaboración del dictamen, y aún a la presentación de un informe con fines exclusivamente fiscales. Si bien la ley concede la presunción de veracidad a los hechos y opiniones expresados en el dictamen, no por ello restringe a la autoridad en el ejercicio de sus facultades de comprobación. Menciona que tales hechos y opiniones no obligan a las autoridades fiscales, por lo que no existen restricciones en el ejercicio de sus facultades de comprobación, con posibilidad de emplearlas en el momento o para el caso que estimen conveniente, con la extensión que también juzguen adecuada. Estando facultada la autoridad para revisar el dictamen del contador público con fines fiscales, puede ejercer respecto al mismo contribuyente otras facultades de comprobación, en forma previa o simultánea. La revisión al dictamen del auditor no impide que la autoridad fiscal, a guisa de ejemplo, le practique visita domiciliaria, revise su contabilidad o haga el avalúo de sus bienes, pues la ley en forma inequívoca le permite ejercer otras facultades de comprobación, previa o simultáneamente, a la revisión del dictamen. Informes. Finalmente, la ley establece la obligación de registro ante la autoridad hacendaria de las asociaciones y sociedades civiles integradas por despachos de contadores públicos autorizados para presentar dictámenes fiscales. Esta disposición, así como los aspectos mencionados sobre las presunciones de la legalidad del dictamen,
Sus requisitos, la opinión del auditor ante las facultades de comprobación de la autoridad y los casos de incumplimiento del auditor constituyen el marco jurídico del dictamen fiscal, todo lo cual es objeto de estudio y reflexión. Presentaciones. Para completar el marco jurídico integral del dictamen para fines fiscales, debe mencionarse que, conforme al reglamento del Código Fiscal de la Federación en sus artículos 45A y 46, deben presentarse conjuntamente dos clases de avisos. El primero se refiere al que presente el contador público registrado o en proceso de registro, que preste sus servicios a una persona moral, sobre la denominación o razón social de tal persona, su domicilio fiscal y su registro federal de contribuyentes, así como el número de registro que le asignó la Dirección General de Auditoría Fiscal Federal al despacho donde labore y los nombres de los contadores públicos autorizados que presten ahí sus servicios. El segundo le corresponde al contribuyente obligado a dictaminar sus estados financieros. Deberá ser firmado por el contribuyente y el contador público que vaya a dictaminar, y siempre se referirá al último ejercicio fiscal. Este aviso y el anterior deben ser presentados en forma conjunta, pero tratándose de personas morales se hará dentro de los 3 meses siguientes a la terminación del ejercicio fiscal, a 4 meses cuando se trate de personas físicas. Por lo que se refiere a contribuyentes que opten por dictaminar sus estados financieros, dicho aviso deberá presentarse a más tardar el 31 de diciembre del ejercicio que pretende dictaminar.